Bien, de la mano de Arturo Ardao nos hemos introducido un poco ya en los contornos de ese debate de aquellos años, de si hacer historia de la filosofía es hacer ya filosofía, si hacer historia de las ideas filosóficas es hacer historia de la filosofía, como decían Ardao y Sea, o si más bien habría que distinguir entre estos dos ámbitos. Una cosa es la filosofía, otra cosa es la historia de las ideas filosóficas, tal como proponía el filósofo argentino Francisco Romero. Sea y Ardao tenían en su mano una carta importante y que jugaba a su favor, el historicismo, movimiento intelectual que surge hacia finales del siglo XIX como una reacción frente al racionalismo y el positivismo, abriendo la puerta a un cambio de paradigma marcado por la emergencia de las ciencias del espíritu en Alemania y sus posteriores derivaciones, la fenomenología, el vitalismo, el existencialismo, pero sobre todo, y la que más influencia ejerció sobre Ardao y Sea fue pues el circunstancialismo de Ortega y Gasset. Corrientes que estaban a propósito en crisis justo cuando Foucault escribe La arqueología del saber en 1971. Foucault ya detectaba en ese momento que el paradigma historicista en el que Sea y Ardao habitan ya se había desgastado. Bien, ¿cómo caracterizar el historicismo? De forma breve diría que su tesis básica es la siguiente. El hombre no se enfrenta directamente a las cosas, al mundo objetivo, sino que lo hace a través de símbolos y valores culturales que otorgan sentido a su vida. Esto es una derivación claramente neocantiana. Es decir, que hay un primado de la experiencia vivida sobre los conceptos. Y esa experiencia vivida es como vivida como tal, es una experiencia histórica. Desde esta perspectiva, Ardao escribe lo siguiente en un artículo de 1946, ya en el 46, y que le dedica a Leopoldo Sea, titulado El historicismo y la filosofía americana. Escribe Ardao, cito, la preocupación actual por la autenticidad de la filosofía americana es por sí misma, en cuanto a actitud filosófica, manifestación de una determinada tendencia del pensamiento europeo contemporáneo, en la significación más comprensiva del término, el historicismo. Página 64, estoy citando del libro Filosofía de Lengua Española. Bien, aquí me parece importante notar la similitud con Leopoldo Sea en su texto de 1969, 20 años después, texto que ya consideramos en un video anterior, La filosofía americana como filosofía sin más, en el que Sea decía que la crisis de la conciencia humanista europea había originado dos corrientes filosóficas, el historicismo y el existencialismo, que provocaron en América Latina una tendencia a ocuparse de su propia historia, más allá de conceptualizaciones abstractas. Bien, esto es básicamente lo que ya estaba diciendo Ardao en 1946, 20 años atrás. El historicismo corresponde a un cambio de paradigma que pone en el centro al hombre concreto, como en el existencialismo, o a la circunstancia histórica concreta, como decía Ortega. En todo caso, lo que estoy diciendo es que esta carta historicista la jugaban tanto Sea como Ardao. Y es lo que les permite plantear filosóficamente el problema de la historia de las ideas del modo en que lo hacen. Ya desde 1956, es decir, 20 años del texto que estamos mirando de la ponencia en Caracas, Ardao venía diciendo lo mismo también. En su texto de ese año, 1956, titulado Sobre el concepto de historia de las ideas, ya establecía la distinción entre historia de la filosofía, historia de las ideas e historia del pensamiento, esos tres elementos de los que hablé antes. Y expresa allí su crítica a la opinión de Francisco Romero, según la cual la historia de la filosofía atiende a la significación estrictamente filosófica de las ideas y su conexión propia. Página 86, es el texto que también mencioné antes. Es decir, que a diferencia de la historia de las ideas, la historia de la filosofía no tiene por qué relacionarse con la vida histórica o circunstancias, eso decía Romero. O sea, no hay por qué relacionar la historia de las ideas filosóficas con la vida de nadie. Lo que hace la historia de la filosofía es simplemente mirar la conexión sistemática de las ideas entre sí, la conexión conceptual. No hay que mirar nada más. Bien, en cambio, desde la perspectiva del postulado historicista que comparten tanto Sea como Ardao, se dice, en cambio,
que la historia de las ideas filosóficas es ya historia de la filosofía, en tanto que se ocupa de la viviente conexión de las ideas con el resto de la realidad histórica. Un postulado historicista claro. Citando a Rodolfo Mondolfo, dice Ardao que la dialéctica interna del pensamiento no basta para explicar su desarrollo, sino que hay que tener en cuenta la intervención de otros ámbitos de la vida cultural, como las costumbres, las instituciones políticas, la ciencia, la religión, etc. Página 89. La historia de las ideas filosóficas es concebida entonces como la parte más universal o general de la historia de las ideas, pues a ella le corresponde esclarecer la imbricación de las ideas con la totalidad de la cultura, no solo con las ideas entre sí, sino con la totalidad de la cultura. Por lo tanto, sugiere Ardao, cito, que al organizar cátedras o cursos de historia de las ideas en América, sea recomendable centrarlas en torno al proceso de las ideas filosóficas. Fin de cita, página 90. Una tesis también muy propia del historicismo, esto de que la filosofía es la disciplina reina de las Kulturwissenschaften, de las ciencias del espíritu. O dicho de otro modo, la historia de la filosofía opera básicamente como una filosofía de la cultura, como una indagación histórica sobre las conexiones vitales entre todos los ámbitos de la cultura. Bien, pero volvamos al texto de 1979 de Ardao, que es el que nos ocupa, Historia de las Ideas Filosóficas en América Latina. Pues allí, según vimos, dice Ardao también que la historia de las ideas filosóficas coincide con la historia de la filosofía, página 92. ¿Y por qué razón? Porque la historia de las ideas filosóficas no se ocupa, como decía Romero, de ideas concepto, sino de ideas juicio. Esta es una importante distinción analítica. Una cosa es ideas concepto y otra ideas juicio. Esto quiere decir que no es el concepto puro lo que estudia la historia de la filosofía, en tanto que historia, pues, sino el modo en que los conceptos se relacionan con la existencia concreta, social e individual. Página 93. Cito. No otro sentido tiene la historia de las ideas que se formulan en ismos. Historia de las ideas racionalistas o empiristas, espiritualistas o materialistas, iluministas o positivistas, liberales o socialistas. Fin de cita, página 94. Es por eso que era importante para la historia de las ideas esto del positivismo, del espiritualismo, del racionalismo, investigar todos estos ismos en la historia de las ideas latinoamericanas. Porque detrás de todos estos ismos, se suponía, lo que está operando es un conjunto de juicios sobre la realidad, pues dice Ardao, en el curso de la historia es como juicios que las ideas funcionan. Por eso, y coincidiendo en este punto con Ortega, dice Ardao, cito, que por su condición abstracta de las ideas en tanto que puros conceptos no hay historia. Toda la historia de las ideas, incluyendo las ideas filosóficas, son siempre historia de las ideas en tanto que juicios. Es historia de las ideas en tanto que juicios. Es bajo la forma de juicios que las ideas se insertan en la historia.